Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Y yo muy emocionado de estar aquí con ustedes. Hoy tengo algo realmente especial para mostrarles. Algo que me tiene con una sonrisa de oreja a oreja desde hace días. Como bien dice el título, vamos a hablar del anillo de Demet, un secreto, un regalo, italiano y sorprendente. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida oficialmente. En este canal nos encanta explorar misterios, descubrir historias fascinantes y por supuesto compartir nuestras pasiones. Así que si te gusta este tipo de contenido, te invito a suscribirte. No te pierdas ninguno de nuestros vídeos nuevos, activa la campanita de notificaciones y así siempre estarás al tanto de lo que sucede en este rincón del Internet. Ahora sí, entremos en materia. El anillo de Demet. ¿Qué es exactamente? ¿De dónde viene? ¿Por qué es tan especial? Bueno, todo comenzó hace un tiempo cuando recibí un regalo inesperado. Un regalo que me llegó desde Italia, un país que adoro, lleno de historia, cultura y por supuesto secretos. El regalo en sí era una pequeña caja, elegantemente envuelta. La anticipación me consumía. ¿Qué podría ser? ¿Un dulce italiano? ¿Un libro sobre arte renacentista? No, nada de eso. Era mucho mejor. Dentro de la caja descansaba un anillo, delicado y misterioso. El anillo a simple vista parece bastante sencillo, una banda de plata pulida con esmero, con un diseño que al principio me pareció abstracto. Pero al mirarlo con más detenimiento, algo cambió. Noté pequeños grabados intrincados casi imperceptibles. Letras. Símbolos. Y en ese momento supe que esto era más que una simple joya. Esto era un enigma. La historia detrás del anillo es fascinante. Me contaron que perteneció a Demet, una mujer con un pasado rodeado de misterio. Demet, según la leyenda, era una experta en alquimia y ocultismo, con una mente brillante y un espíritu rebelde. Se dice que viajó por toda Europa, buscando conocimiento y desentrañando los secretos de la vida y la muerte. Y este anillo, se decía, guardaba una clave. Cuando lo recibí, la persona que me lo regaló me dio solo una pista: mira de cerca. Encuentra el secreto. Y así comencé mi propia investigación. Pasé horas observando el anillo, intentando descifrar los grabados. Utilicé una lupa, tomé fotografías de cerca, las edité y las analicé con diferentes programas. Quería entender qué significaban esos símbolos, qué mensaje me estaba transmitiendo Demet desde el pasado. Lo primero que hice fue intentar identificar las letras. Parecían pertenecer a diferentes idiomas. Algunas eran latinas, otras griegas, y algunas incluso me recordaban a la escritura rúnica. Era un rompecabezas lingüístico, un laberinto de significados. Luego me centré en los símbolos. Había cruces, estrellas, círculos y algo que parecía una serpiente entrelazada. Cada símbolo tiene un significado oculto, una simbología específica que se remonta a siglos atrás. La cruz, por ejemplo, puede representar la fe, la esperanza, pero también el sufrimiento y la muerte. La estrella puede simbolizar la guía, la divinidad, la conexión con el universo. Y la serpiente la serpiente representa la sabiduría, la curación, pero también la traición y el peligro. Cada símbolo colocado estratégicamente en el anillo formaba un mensaje complejo, un código que solo Demet y unos pocos elegidos conocían. Y ahora yo estaba tratando de descifrarlo. Después de mucho tiempo y esfuerzo, y con la ayuda de varios amigos y expertos, logré descifrar parte del mensaje. No puedo revelar todos los detalles, por respeto a la historia y al secreto que guarda el anillo, pero sí puedo contarles un poco. El anillo, al parecer, no solo era una joya, sino una herramienta. Una herramienta para la reflexión, la meditación, y la conexión con el mundo espiritual. Los grabados combinados formaban una especie de mantra, una frase que al ser pronunciada o visualizada, podía abrir puertas a la comprensión de uno mismo y del universo. El anillo también guardaba un secreto sobre el pasado de Demet. Revelaba detalles sobre sus viajes, sus estudios, y sus encuentros con otros personajes importantes de la época. Era como tener acceso a su diario secreto, a su bitácora de vida. Lo más sorprendente fue descubrir que el anillo no solo tenía un valor histórico y espiritual, sino también un valor emocional.
Demet, a través de los grabados, había plasmado sus miedos, sus esperanzas, sus sueños y sus frustraciones. El anillo era un reflejo de su alma. Pero la historia no termina aquí. Descubrí que el anillo no es único. Existen otros anillos similares, dispersos por todo el mundo. Se dice que cada anillo está conectado a una persona específica, y que juntos forman una red, una comunidad secreta, que comparte un conocimiento ancestral. Ahora me encuentro en una encrucijada. ¿Qué hacer con este conocimiento? ¿Debería buscar a los otros poseedores de anillos? ¿Debería revelar el secreto completo? La verdad es que aún no lo sé. Lo que sí sé es que este anillo ha cambiado mi vida. Me ha abierto a un mundo de misterio, de historia y de autodescubrimiento. Me ha enseñado a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar lo establecido y a valorar el conocimiento ancestral. El regalo italiano, el anillo de Demet, es mucho más que una joya. Es una puerta a un pasado fascinante, un enigma por resolver y un recordatorio constante de la importancia de la curiosidad y la búsqueda de la verdad. Y ahora me pregunto, ¿qué harías tú si tuvieras un anillo como este? ¿Qué secretos intentarías descifrar? ¿Qué tipo de aventura te embarcarías? Me encantaría saber tu opinión, así que por favor, déjame un comentario abajo. Comparte tus ideas, tus preguntas y tus teorías. Me emociona leer lo que piensas. Y para cerrar este vídeo, quiero agradecerles a todos por acompañarme en esta fascinante exploración. Espero que hayan disfrutado de la historia del anillo de Demet tanto como yo disfruté investigándola y compartiéndola con ustedes. Recuerden darle un buen me gusta a este vídeo si les ha gustado. Compartan el vídeo con sus amigos y familiares, para que también puedan conocer la historia del anillo de Demet y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos, llenos de misterios, secretos y mucha más aventura. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Hola, amigos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy, como ya saben, vamos a profundizar en la historia del anillo de Demet. Prepárense para un viaje más extenso, lleno de detalles, especulaciones y por supuesto, más enigmas. La historia del anillo, como ya les conté, comenzó con un regalo inesperado, pero la investigación que le siguió se ha convertido en una verdadera obsesión. Asterisco asterisco la profundidad del misterio, un análisis más detallado del anillo asterisco asterisco. Ahora, vamos a sumergirnos aún más en los detalles del anillo. ¿Qué más puedo contarles sobre esta pieza enigmática? Asterisco 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 la banda de plata asterisco asterisco la elección de la plata no es casual. La plata en la alquimia y el ocultismo se asocia con la luna, la intuición y la receptividad. Es un metal que simboliza la introspección y la capacidad de conectar con el mundo emocional y espiritual. La plata pulida, como la que adorna el anillo, refleja la luz y, metafóricamente, el conocimiento. Asterisco 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 los grabados, un lenguaje oculto asterisco asterisco ya hablamos de la dificultad de descifrar los grabados, pero profundicemos un poco más. La mezcla de idiomas es intencionada. Demet presumiblemente quería crear un código que solo unos pocos pudieran entender. La inclusión de letras latinas sugiere una conexión con la cultura clásica y el saber de la época. Las letras griegas, por otro lado, apuntan a la filosofía, la ciencia y los misterios de la antigüedad. La escritura rúnica, que puede ser, en verdad, una representación estilizada, podría indicar una conexión con la magia, los mitos nórdicos y la sabiduría ancestral. Asterisco 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 los símbolos, un atlas de significados asterisco asterisco cada símbolo en el anillo es una pieza clave del rompecabezas. Analicemos algunos más. Asterisco 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 el círculo asterisco asterisco el círculo, en su simplicidad, representa la totalidad, la eternidad, el ciclo de la vida y la muerte. También puede simbolizar el sol, la unidad y la perfección. En el contexto del anillo, el círculo podría referirse a la búsqueda de la perfección espiritual y la comprensión del universo. Asterisco 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 la estrella de 5 puntas, emoticono besos, este símbolo, tan asociado con la magia y el esoterismo, representa los 5 elementos y la conexión entre el cuerpo y el espíritu. En el anillo el pentagrama podría sugerir un ritual o un camino hacia la iluminación. Asterisco 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 la serpiente Ouroboros asterisco asterisco la serpiente que se muerde la cola es un símbolo de la eternidad, el ciclo continuo de creación y destrucción,
y la unidad de todas las cosas. Es un poderoso símbolo de transformación y autoconocimiento. En el contexto del anillo, el Uroboros podría indicar la búsqueda de la sabiduría, la comprensión del tiempo y la superación de los miedos. Asterisco 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 la llave asterisco asterisco un símbolo de acceso, de apertura. La llave en el anillo podría representar la clave para desvelar los misterios, la llave a la comprensión de los secretos que el anillo guarda. Asterisco 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 el ojo de Horus asterisco asterisco un antiguo símbolo egipcio de protección, poder real y buena salud. Representa el ojo que todo lo ve, la percepción intuitiva y la conciencia. En el anillo, el ojo de Horus podría ser un guardián y una invitación a la introspección. Asterisco 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 el sol y la luna asterisco asterisco estos astros representan los opuestos complementarios, el equilibrio y la armonía. En el anillo, la combinación del sol y la luna podría indicar la búsqueda de la integración y la totalidad. Asterisco 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 el mensaje oculto asterisco asterisco combinando todos estos elementos, se crea un mensaje que actúa como un mantra, una fórmula mágica o un código secreto. Es importante recordar que, dada la naturaleza enigmática del anillo, no se puede descifrar por completo, pero cada fragmento desvelado arroja luz sobre la historia de Demet y el propósito del anillo. Asterisco asterisco Demet, la mujer detrás del misterio asterisco asterisco. La leyenda de Demet es tan fascinante como el anillo mismo. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué la impulsó a crear este enigma? Asterisco 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 una vida enigmática asterisco asterisco Demet, según las historias, fue una figura enigmática que vivió en una época convulsa, probablemente entre el siglo XVI y el siglo XVII, durante el Renacimiento. Este periodo fue testigo de un despertar intelectual, un florecimiento artístico y científico, pero también de persecuciones religiosas y de una fuerte represión contra aquellos que cuestionaban las normas establecidas. Demet, con su interés en la alquimia, el ocultismo y el conocimiento prohibido, vivió al margen de la sociedad, desafiando las convenciones y buscando la verdad en los lugares más oscuros. Asterisco 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 la alquimia y el ocultismo asterisco asterisco la alquimia, en la época de Demet, no era solo una ciencia. Era una filosofía, un camino espiritual que buscaba la transformación del ser humano y del mundo. Demet, como alquimista, buscaba la transmutación de los metales, la búsqueda de la piedra filosofal y la comprensión de los misterios de la naturaleza. El ocultismo, por otro lado, se centraba en el estudio de las ciencias ocultas y la conexión con fuerzas superiores. Demet, como ocultista, probablemente estudió estos temas, buscando la comprensión del universo y la conexión con el mundo espiritual. Asterisco 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 los viajes y el conocimiento asterisco asterisco se dice que Demet viajó por toda Europa, visitando bibliotecas secretas, estudiando con maestros ocultistas y buscando el conocimiento en los lugares más inesperados. En cada viaje Demet recopiló conocimientos, aprendió idiomas, y entró en contacto con diferentes culturas, enriqueciendo su perspectiva y ampliando sus horizontes. Estos viajes fueron fundamentales para la creación del anillo, ya que le proporcionaron el conocimiento y la inspiración necesarios para crear este enigma. Asterisco 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 el espíritu rebelde asterisco asterisco Demet fue, sin duda, una mujer rebelde, que desafió las normas y luchó por su libertad intelectual. Vivió en una época en la que las mujeres no tenían acceso a la educación, a la ciencia o al conocimiento. Sin embargo, Demet, con su inteligencia y su determinación, rompió esas barreras y se convirtió en una figura destacada en el mundo del ocultismo y la alquimia. El anillo es un testimonio de su espíritu rebelde, una declaración de su independencia y de su búsqueda de la verdad. Asterisco asterisco el anillo como herramienta asterisco asterisco. Como les comenté, el anillo no es solo una joya. Es una herramienta. ¿Para qué sirve? Asterisco 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 reflexión y meditación asterisco asterisco los grabados del anillo, al ser contemplados, pueden ser una invitación a la reflexión y la meditación. La mente se centra en los símbolos y las letras, dejando de lado las preocupaciones cotidianas y permitiendo una conexión más profunda con el ser interior. La repetición mental del mantra o del código que se forma con los grabados puede facilitar el estado de trance y la apertura a la conciencia superior. Asterisco 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 conexión con el mundo espiritual asterisco asterisco el anillo, con sus símbolos y su mensaje oculto, puede ser una herramienta para conectar con el mundo espiritual. Los símbolos, al ser visualizados y comprendidos, pueden abrir puertas a la percepción extrasensorial y a la conexión con energías superiores. El anillo puede funcionar como un talismán,
protegiendo y guiando a su portador en su camino espiritual. Autodescubrimiento La investigación del anillo es un viaje de autodescubrimiento. Al descifrar los símbolos y el mensaje, el portador del anillo se enfrenta a sus propios miedos, esperanzas y sueños. El anillo, al ser un reflejo del alma de Demet, invita al portador a reflexionar sobre su propia vida y a buscar su propia verdad. Un legado de conocimiento El anillo, como ya les dije, es un legado de Demet, una herencia de conocimiento y sabiduría. Al estudiarlo, el portador del anillo se conecta con el pasado, con la historia, con la tradición. Es como tener acceso a una biblioteca secreta, a un tesoro de conocimientos que han sido transmitidos a lo largo de los siglos. Los otros anillos y la comunidad secreta La idea de que existen otros anillos similares, dispersos por todo el mundo, es emocionante y a la vez inquietante. ¿Quiénes son los otros poseedores de anillos? ¿Qué conexión tienen entre ellos? La red secreta La existencia de otros anillos sugiere la existencia de una red secreta, una comunidad que comparte un conocimiento ancestral. Esta comunidad podría estar compuesta por descendientes de Demet, por personas que han encontrado los anillos por casualidad, o por individuos que han sido elegidos para portar el anillo y custodiar el conocimiento. La red podría estar en contacto o no, y cada poseedor del anillo podría estar, o no, al tanto de la existencia de los demás. El conocimiento ancestral El conocimiento que comparte esta comunidad podría ser valioso y peligroso al mismo tiempo. Podría ser un conocimiento sobre la alquimia, el ocultismo, la historia, la filosofía, la espiritualidad o cualquier otra disciplina que Demet dominaba. Este conocimiento podría dar acceso a herramientas y habilidades que son desconocidas para el resto de la humanidad. ¿Cómo encontrar a los otros? Encontrar a los otros poseedores de anillos podría ser un desafío. Podría requerir una búsqueda exhaustiva, la interpretación de pistas ocultas, o la participación en rituales secretos. La búsqueda podría llevar a lugares desconocidos, a encuentros peligrosos y a revelaciones sorprendentes. El poseedor de un anillo, ¿debería buscar a los demás, o debería mantenerse al margen? La encrucijada y el futuro de la investigación Ahora me encuentro en una encrucijada. ¿Qué hacer con este conocimiento? ¿Debería buscar a los otros poseedores de anillos? ¿Debería revelar el secreto completo? Estas son las preguntas que me hago a diario. La responsabilidad La posesión del anillo conlleva una gran responsabilidad. El conocimiento que guarda el anillo es valioso, pero también podría ser peligroso. Debo ser cuidadoso con lo que revelo y con las decisiones que tomo. Es importante considerar las posibles consecuencias de mis acciones y actuar con prudencia. La investigación continúa. La investigación sobre el anillo de Demet no ha terminado. Todavía hay muchos enigmas por resolver, muchos misterios por desentrañar. La investigación continúa explorando los símbolos, las letras, la historia, y todo lo que pueda ayudar a comprender el anillo y su significado. Compartir el conocimiento. Es importante compartir el conocimiento, pero de forma responsable. Debo ser consciente de la información que comparto y de cómo la comparto. La divulgación del conocimiento podría ayudar a otros a comprender el anillo y a conectar con su propio interior. ¿Qué harías tú? Me gustaría que reflexionaras conmigo, ¿qué harías tú si tuvieras un anillo como este? ¿Cómo abordarías la investigación? ¿Buscarías a los otros? ¿Cómo sería tu aventura? Déjame tus respuestas en los comentarios. Me interesa mucho conocer tus ideas y tus teorías. Conclusión y agradecimientos. El anillo de Demet es más que una joya. Es un viaje, un misterio, un legado. Es una puerta abierta a un mundo de conocimiento, de historia y de autodescubrimiento. Quiero agradecer a todos ustedes por acompañarme en esta fascinante exploración. Agradezco sus comentarios, sus preguntas y sus ideas. Me emociona saber que hay otros que comparten mi pasión por el misterio y la aventura. Recuerden darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado.
Compartan el vídeo con sus amigos y familiares, para que también puedan conocer la historia del anillo de Demet y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos, llenos de misterios, secretos y mucha más aventura. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. *** anexos emoticono besos. *** 1. Galería de imágenes ***. Primer plano del anillo *** Varias fotos de alta calidad mostrando diferentes ángulos del anillo, resaltando los detalles de los grabados. Utilizar diferentes tipos de luz para revelar detalles ocultos. Análisis de símbolos imágenes separadas de cada símbolo del anillo, acompañadas de explicaciones y dibujos esquemáticos para facilitar la comprensión. Mapas históricos mapas de Europa mostrando los posibles lugares que Demet visitó durante sus viajes. Marcar lugares clave relacionados con la alquimia, el ocultismo y personajes históricos relevantes. Textos antiguos fotografías de libros antiguos y manuscritos relacionados con la alquimia, el ocultismo y el renacimiento. Obras de arte imágenes de obras de arte que representan símbolos similares a los del anillo. 2. Música y efectos de sonido música de fondo música ambiental, misteriosa y evocadora que acompañe la narración. Utilizar música de estilo renacentista con toques de misterio. Efectos de sonido sonido de una caja al abrirse. Sonido de lupa al examinar el anillo. Sonido de páginas de libros al ser pasadas. Efectos de sonido sutiles para crear una atmósfera misteriosa. 3. Animaciones animaciones de los símbolos animaciones simples que ilustren el significado de los símbolos del anillo. Mapas interactivos un mapa de Europa donde se resaltan los lugares que Demet pudo haber visitado. Transiciones creativas usar transiciones creativas entre diferentes secciones del vídeo para mantener el interés del espectador. 4. Fuentes y referencias emoticono besos. Libros mencionar libros relevantes sobre alquimia, ocultismo, simbolismo y el renacimiento. Páginas web enlaces a páginas web confiables sobre temas relacionados con el vídeo. Autores citar a autores reconocidos en los campos mencionados. Agradecimientos agradecer a las personas que ayudaron en la investigación. 5. Llamada a la acción, emoticono besos. Encuesta incluir una encuesta en el vídeo preguntando a los espectadores qué harían si tuvieran el anillo. Desafío plantear un desafío a los espectadores. Si crees que puedes descifrar un símbolo del anillo, deja tu teoría en los comentarios. Redes sociales promocionar otras plataformas donde se puedan compartir más detalles sobre la investigación del anillo. Colaboraciones considerar colaborar con otros creadores de contenido que estén interesados en el misterio. El impacto de la expansión y los anexos profundización la expansión del texto permite una exploración más profunda de los temas, lo que enriquece la comprensión del espectador. Engagement los anexos aumentan el interés del espectador y hacen que el vídeo sea más atractivo y dinámico. Información la inclusión de fuentes y referencias añade credibilidad a la investigación y permite a los espectadores profundizar en el tema. Participación la llamada a la acción y las propuestas interactivas fomentan la participación del público y la creación de una comunidad alrededor del canal. Valor de producción se aumenta el valor de producción con mejor edición, imágenes y calidad en general.
Marketing se promueve el vídeo en más redes para su mayor difusión. Esta ampliación y las sugerencias buscan crear un vídeo más completo, informativo, atractivo y con mayor potencial de éxito en la plataforma. El objetivo es sumergir al espectador en el misterio del anillo de Demet y hacer que se sienta parte de la aventura.